Y ahora, por cuanto ese mensaje que Moisés dio al pueblo es el mensaje dispensacional que Dios le dio a Moisés para la tercera dispensación, para la quinta dispensación, la dispensación de la ley, no le podían ni añadir ni quitar, porque lo hacían inefectivo para el pueblo los que le añadían o le quitaban. Y añadirle o quitarle eso era colocarle levadura. Un poco de levadura leuda toda la masa, y un poco de levadura, doctrinas y mandamientos humanos y tradiciones humanas, leuda toda la palabra y la hace inefectiva. De etapa en etapa, de edad en edad y de dispensación en dispensación, la orden es como fue para los 7 días cuando comenzaba la Pascua, 7 días donde comían panes sin levadura. Y en la casa que fuese hallada levadura, serían cortados del pueblo. Perdían el derecho a pertenecer al pueblo de Dios. Y ahora, así es para cada edad y para cada dispensación. De edad en edad, recuerden que la iglesia hebrea bajo la ley tuvo 7 edades y el mensajero de la séptima edad fue Juan el Bautista. Ellos tenían que comer la palabra de Dios sin añadirle y sin quitarle. Ahora, por eso es que Cristo ahora, por cuanto le añadieron y le quitaron esa palabra que Dios dio por medio del profeta Moisés, Cristo le dice a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Y la levadura de los fariseos y saduceos, conforme a las palabras aquí expresadas en San Mateo capítulo 16, es nada menos que la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ellos le añadieron un sinnúmero de cosas que no tenían nada que ver con el mensaje correspondiente a la dispensación de la ley. Esas cosas que le añadieron fue las interpretaciones humanas que le dieron a lo que Dios habló por medio del profeta Moisés. Lo que los rabinos interpretaron que quería decir, según ellos, lo que Moisés había dicho. Y ahora, esas interpretaciones fueron las que hicieron errar al pueblo, porque colocaron sobre la palabra esas interpretaciones humanas, en donde establecieron tradiciones también. Y por vuestras tradiciones, dice Cristo, invalidáis la palabra de Dios. Todas esas doctrinas, esas interpretaciones humanas y tradiciones que le añadieron, invalidaron la palabra de Dios para el pueblo hebreo. Y para colmo, le dieron más importancia a lo que decían esas interpretaciones humanas de los rabinos que lo que Dios había dicho por medio del profeta Moisés. Y por las tradiciones invalidaron la palabra de Dios para el pueblo. Ahora, en estas personas que estaban agarradas de esas interpretaciones humanas y de esas tradiciones humanas que colocaron en interpretaciones humanas que le dieron a la palabra, encontramos que, vean, los que estaban arraigados a esas doctrinas humanas,
tradiciones humanas e interpretaciones humanas, dogmas, credos y tradiciones humanas, eran llamados los ortodoxos. Ser un ortodoxo era una persona que creía todas esas interpretaciones humanas. Y tenían esas interpretaciones de los rabinos, lo cual le añadieron a la religión hebrea. Los escribas añadieron todo eso, ese registro de decisiones rabínicas sobre los asuntos rituales y un sinnúmero de cosas y en diferentes cosas de la vida del pueblo hebreo, y le llamaron a todo ese ritual a la Chok, y el nuevo código que resultó de dichas decisiones lo llamaron ¿cómo? Mishnah. Las sagradas leyendas hebreas, ¿cómo le llamaron? Gemara. Gemara, que con la Mishnah formaban el Talmud. Comentarios sobre el Antiguo Testamento. Midrashim. Razonamientos sobre estos comentarios. Agada. Y finalmente, interpretaciones místicas, la Cábala, que pretendían encontrar un significado diferente del que es gramatical, lexicográfico y evidentemente en las escrituras, lo cual no era distinto del método alegórico de Orígenes o de las modernas interpretaciones protestantes que tratan de espiritualizar el texto sagrado. Ahora vean, en el judaísmo, en la religión hebrea, hubo todas esas cosas que le añadieron, lo cual es equivalente a las interpretaciones que le han dado en el Nuevo Testamento las diferentes agrupaciones religiosas del cristianismo. Y así como en los tiempos del Antiguo Testamento allá, los rabinos y los escribas y fariseos podían decir, así dice el rabino doctor fulano de tal. Así, él explicó esto. Y así, pues lo creían. Y las personas que así creían y que así enseñaban eran los ortodoxos. Y eran los que tenían esas doctrinas de las cuales Cristo dijo, guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ahora, la doctrina de los fariseos y saduceos era todo eso que le habían añadido a la religión hebrea y lo colocaron como si fuera la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios ya había sido dada, y cuando Dios quería dar más luz acerca de lo que ya Dios había hablado, enviaba un profeta ungido con su espíritu y traía más luz acerca de diferentes temas. Pero, ¿qué hicieron los doctores de la ley, los fariseos y saduceos y el concilio del Sanedrín y todos esos rabinos teólogos? Comenzaron a poner sus propias interpretaciones sin ser profetas de Dios y sin venir a ellos la palabra de Dios para el pueblo, porque no eran profetas. Y entonces lo que trajeron fue confusión al pueblo, sin profecía y por consiguiente sin profeta, porque la profecía viene a través de un profeta. El pueblo se desenfrena. ¿Y qué le pasa? Perece. Ahora hemos visto todas
estas cosas que son la levadura de los fariseos y saduceos. Doctrinas humanas, tradiciones humanas, dogmas humanos y así por el estilo. Interpretaciones humanas teológicas de los fariseos y saduceos y rabinos de aquel tiempo. Eso era lo que hacía daño. Y por eso Cristo les dijo: guardaos de la levadura de los fariseos. Y ahora encontramos que Cristo, cuando predicaba, iba directamente a lo que Dios había dicho a través de sus profetas, a través de la historia del Antiguo Testamento. Por eso decía algunas veces: Moisés escribió de mí, o David habló, y así por el estilo. Porque de mí escribió Moisés. Y también encontramos en diferentes ocasiones que Cristo fue directamente a las Escrituras. Y por ir directamente a las Escrituras, no era un ortodoxo, sino un heterodoxo, que fue de lo que acusaron a Jesucristo. Decían que él invalidaba las tradiciones de los ancianos. Él invalidaba todas esas cosas que le habían sido añadidas a la religión hebrea, a todos los rituales hebreos y así por el estilo. Pero Cristo se mantuvo firme en la palabra pura de Dios y trajo la palabra pura de Dios sin levadura, y les enseñó a sus discípulos que se guardaran de la levadura de los fariseos y saduceos, porque conforme a las interpretaciones de ellos no podían los discípulos de Jesucristo ver el programa que Dios tenía para ese tiempo, conforme a las tradiciones e interpretaciones que tenían los fariseos y saduceos y el concilio del Sanedrín y el sumo sacerdote. No reconocían a Cristo como el Mesías. Por lo tanto, esas tradiciones y esas doctrinas humanas eran pura levadura que estaba haciendo daño a toda la palabra de Dios que había sido dada por Dios a través de sus profetas, la cual identificaba a Jesucristo como un Mesías. Pero las interpretaciones humanas de los fariseos y saduceos y doctores de la ley y el sumo sacerdote y el concilio del Sanedrín invalidaban con esa levadura humana, invalidaban la palabra de Dios e invalidaban la palabra de Dios materializada en carne humana en Jesucristo nuestro Salvador. No querían reconocer al Mesías, el cual estaba en medio de ellos, a causa de sus doctrinas, tradiciones, cosas que le añadieron a la palabra que Dios dio por medio de Moisés y de los profetas. Ahora podemos ver que no se puede recibir la palabra con añadiduras, porque eso es levadura que leuda toda la masa y la hace inefectiva para la persona. Y no puede producir aquello para lo cual Dios ha enviado su palabra para cada edad y para cada dispensación. Pero como le añadieron levadura, interpretaciones humanas, encontramos que hay muchos grupos que no usan el nombre del Señor Jesucristo para ser bautizados o para bautizar a las personas. Y Pablo dice: todo lo que hagáis, ya sea de palabra o de hechos, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero invalidan la palabra cuando le añaden interpretaciones humanas, interpretaciones teológicas. Y como sucedió con los teólogos de la ley, sucede con los teólogos del cristianismo. Allá le añadieron a la palabra, al mensaje de la dispensación de la ley. Y en el Nuevo Testamento le han añadido al mensaje de la dispensación
de la gracia, que es el mensaje del Evangelio de la gracia. Y ¿qué dice Pablo? Si alguno predica otro evangelio, sea anatema, o sea, sea maldito. Están bajo maldición todos los que le añadan o le quiten a la palabra de Dios para una edad o para una dispensación. Las personas no comprenden lo importante que es mantener el mensaje puro. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque si se mantiene puro, hace aquello para lo cual Dios lo envió. Si le añaden y le quitan, le han colocado levadura y el efecto que tiene que hacer no lo hace ni en la persona ni en aquellos que reciban un mensaje lleno de levadura, un mensaje leudado con interpretaciones humanas, interpretaciones teológicas, interpretaciones de la mente humana y tradiciones y también un sinnúmero de cosas más, en donde le buscan un sentido diferente al que tiene. Las interpretaciones humanas que le han dado, ya eso es una palabra llena de levadura, donde le han añadido por un lado y le han quitado por otro lado. Y esa no puede ser la obra correspondiente a ese tiempo. Pero sí hace una cosa, hace denominaciones y sectas religiosas, hace grupos denominacionales, pero eso no llega a ningún lugar. Ahora, el producto de la levadura siendo añadida son sistemas humanos denominacionales. Y vean lo que sucede cuando le añaden o le quitan a la palabra. Y la cosa es que el que lo haga está sentenciado. El que le quite, su nombre será quitado del libro de la vida del Cordero, del libro de Dios. Y el que le añada, le serán añadidas plagas. Vean, en el libro de citas, página 167, párrafo 1488, dice: ahora han notado ustedes cada 3 años después de una gran reunión, o sea, después de un avivamiento para cada tiempo, lo que tiene lugar, una denominación. Esto es 20 años y ninguna denominación. Querido Cordero moribundo, que nunca haga eso. Si yo me voy en esta generación, que la gente que cree este mensaje nunca vayan a aceptar una denominación. Dios, ustedes morirán allí mismo. ¿Vean? Si hacen una denominación, ahí mueren. Es muerte espiritual. Recuerden eso. La misma hora que ustedes mencionen denominación entre ustedes, no me importa cuán sinceros ustedes son. Tomen un hombre por su líder en vez del Espíritu Santo para confirmar esta palabra. Esa es la hora que ustedes mueren. Y ahora, el que confirma la palabra es ¿quién? El Espíritu Santo. No es ningún hombre con sabiduría humana interpretando la palabra, usando la teología para decir esto significa esto y esto otro, sino que es el Espíritu Santo el que confirma de edad en edad la palabra prometida para cada edad. Y el Espíritu Santo viene al mensajero correspondiente a esa edad o a esa dispensación y confirma esa palabra, la hace realidad. Y entonces esa palabra sale de la boca de ese mensajero y llega a todas las personas que están escritas en el cielo en el libro de la vida del Cordero y son llamados y juntados, y así están escuchando la voz
de Cristo. La voz de Cristo sin levadura. Y hace aquello para lo cual Dios ha enviado esa palabra. Si la mantienen pura, tendrán el avivamiento en forma indefinida. Los ministros que no mantengan pura esa palabra y la añadan o le quiten y hagan alguna denominación, murieron. Ya Dios no trata más con ese grupo y no se levantará más. Murió. No podrá ser resucitado, ser restaurado. Ya murió. Y después dará cuentas a Dios por haber hecho una denominación y por haberle añadido o quitado a la palabra. Por lo tanto, es el Espíritu Santo el líder de la iglesia del Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo viene de edad en edad en el mensajero, correspondiente a cada edad, se manifiesta a través de ese mensajero y trae la palabra revelada para el pueblo en esa edad. Y ahora, el líder de la iglesia de Jesucristo es el Espíritu Santo en su manifestación correspondiente a cada tiempo en el mensajero de cada tiempo. Esa es la forma en que el Espíritu Santo guía a la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora no se puede buscar una persona y decir: nosotros queremos que tú seas el que nos guíe. Es Dios el que desde antes de la fundación del mundo determinó a través de qué hombre el Espíritu Santo se manifestaría en cada edad y guiaría a su pueblo. Y eso es la obra de Cristo en el Espíritu Santo en cada edad en medio de su iglesia. Por lo tanto, nadie puede buscar un hombre para ponerlo como líder, como guía y establecer una denominación. El pueblo se tiene que mantener con el Espíritu Santo en la edad que le corresponde vivir y en la forma que el Espíritu Santo se manifiesta a través del mensajero de cada edad. Y ahora no podemos traer ni luteranismo, ni wesleyanismo, ni pentecostalismos a la edad nueva, la edad de la piedra angular. En la visión que el reverendo William Branham tuvo de la iglesia, de la novia, iglesia novia de Jesucristo, la vio que salió al principio. Eso fue el tiempo de los apóstoles y también del tiempo de San Pablo, mientras San Pablo estuvo vivo. Y luego vio las demás edades que surgieron y vio que no era como la primera novia. Y después vio la séptima edad. Y por cuanto cada edad tiene un territorio donde se cumple, vio la iglesia de Alemania, esa es la iglesia luterana, representada en la quinta edad. Y luego de que su mensajero Lutero se fue, se convirtió en un sistema denominacional y ahí murió. Y eso sucedió con la sexta edad cuando Wesley partió. Fue en Inglaterra y vean, luego se denominó. Y luego vino la edad pentecostal en Norteamérica, que fue el territorio, y rechazaron su mensajero. Y al quedar fuera, quedó el Espíritu Santo Cristo a través del mensajero tocando a la puerta, pero lo mantuvieron fuera. Y ahora encontramos que la edad pentecostal también murió. ¿Y qué queda entonces para la iglesia del Señor Jesucristo? Una nueva edad, la edad de la piedra angular, donde aparece de nuevo la iglesia del Señor Jesucristo
jovencita, y aparece como en el principio. Aparece con las doctrinas apostólicas restauradas y aparece sin levadura de dogmas, credos y tradiciones y doctrinas humanas. Y aparece guiada por el Espíritu Santo en el día posterior en la edad de la piedra angular. Y ahora, así como estaban los fariseos y saduceos en el tiempo de la religión hebrea, en el tiempo del judaísmo, y todavía están, también está el equivalente a los fariseos y saduceos en el cristianismo. Por tanto, tenemos que cuidarnos de la levadura, de las doctrinas, de los dogmas, de los credos y de las tradiciones de los que son el equivalente a los fariseos y saduceos, y también a sus organizaciones. Por tanto, tenemos que cuidarnos de la levadura de los fariseos y saduceos. Cristo habló muy duro a los fariseos y saduceos y aún les dijo: ustedes viajan lejos buscando y haciendo un prosélito, o sea, un convertido al judaísmo, y cuando lo logran, lo hacen 2 veces hijos del infierno, 2 veces más hijos del infierno que ustedes. O sea que les dijo que eran hijos del infierno aquellos fariseos y saduceos, hijos de la quinta dimensión, hijos del reino de las tinieblas. Y no solamente eso, vean lo que les dice también. Eso se lo dijo en San Mateo capítulo 23, verso 15. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y en San Mateo capítulo 23, verso 33 dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? O sea que les dice que están condenados al infierno y que no pueden escapar, porque la única forma de escapar estaba allí y no la quería, era Cristo. Ahora podemos ver cómo Cristo trató a esas personas. Eran los que tenían la levadura, eran los ortodoxos que le habían añadido sus antepasados todas esas cosas a la religión hebrea. Y esa gente de ese tiempo presente creía en esas cosas como si fuera la palabra de Dios. Y Jesús y sus discípulos, cuando hacían ciertas cosas, luego les llamaban la atención los fariseos y saduceos y les decían que estaban invalidando, rompiendo, quebrantando las tradiciones o la tradición de los ancianos, que estaban invalidando todas esas cosas que ellos habían establecido. Ahora podemos ver que invalidaban la palabra por sus tradiciones, pero Cristo y sus discípulos rompían las tradiciones, porque las tradiciones son hechura humana. Lo que vale es la palabra de Dios. Esa es la palabra creadora de Dios, enviada para hacer aquello para lo cual Dios la envía en cada edad y en cada dispensación.
Y la palabra creadora en el Nuevo Testamento está creando una nueva raza con vida eterna. Es una nueva creación lo que está realizando. Por eso San Pablo dice en Gálatas capítulo 6, verso 15, que la circuncisión no vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación, la nueva criatura o nueva creación. Eso es lo que tiene valor. Ser una nueva creación, haber nacido de nuevo. Porque así ha nacido en el reino de Cristo, ha sido libertado del reino de las tinieblas del diablo y ha sido colocado en el reino de Cristo. Así como el pueblo hebreo fue libertado del faraón y del imperio egipcio y fue llevado a la tierra prometida. Ahora podemos ver el porqué. Tenemos que guardarnos de la levadura de los fariseos. Guardaos de la levadura de los fariseos. Y teniendo cuidado también de no inventar levadura, de no poner nuestra propia interpretación, porque eso es levadura que usted le añade a la palabra pura de Dios que está viniendo para su pueblo. Lo que no entiendes ahora, lo entenderás después, dijo Cristo a Pedro, y eso es también para todos nosotros. Así es que no haga su propio cuadro, más bien vea el de Dios. Si hace su propio cuadro personal, usted está colocando levadura al mensaje mismo que usted está recibiendo y no le va a ser efectivo a usted. No lo va a tener listo para ser transformado y llevado con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ahora tenemos que permanecer en el mensaje de la palabra de Dios sin levadura. Ese es el mensaje que nos da la fe para ser transformados, la revelación para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Tenemos el mensaje, la palabra pura, almacenada en videos y también en los DVD, que son más pequeñitos, y también en cintas magnetofónicas y en folletos y en tomos, para que llegue directamente al alma esa palabra pura, sin levadura. Y así estemos listos para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Vimos cómo la palabra pura en cada edad obró y estamos viendo cómo la palabra pura de Dios está obrando en toda la América Latina y el Caribe. Es el fruto de la palabra de Dios para nuestro tiempo. Quizás haya muchas personas y ministros de diferentes denominaciones que digan, algún secreto tienen esta gente, que van a un sitio y se llenan los sitios, gente del pueblo van a escuchar, se llenan los lugares y aunque hagan la actividad un día de semana en la mañana, la gente deja los trabajos y van para la actividad. ¿Algún secreto tiene? Sí, la palabra pura de este tiempo final, la palabra creadora de Jesucristo para crear la obra que Él prometió para este tiempo final. ¿Ven? Ahí está el secreto. Es el mismo secreto de toda la creación del universo completo. ¿Cuál fue el secreto? La palabra pura de Dios siendo hablada por los labios de Jesucristo en su cuerpo angelical. Esa palabra no falla. Hace aquello para lo cual es hablada, es enviada por Dios.